Para la preparación de la muestra se requiere ayuno de 8 a 10 horas. Antes de obtener la muestra, la sangre se tiene que centrifugar pronto y transferir el plasma EDTA a un tubo de transporte plástico que no contenga ningún aditivo. La conservación y el transporte se hacen en refrigeración a 4 grados o si se va a prolongar su almacenamiento o su transporte, se puede congelar a menos 20 grados el plasma. La estabilidad es de 7 días a 4 grados centígrados y de 45 días a menos 20 grados centígrados, y la prueba requiere un volumen de medio mililitro de plasma. ¿Quiénes son las personas en las que se debe hacer esta prueba? Hay básicamente 2 grupos de personas en las que se debe hacer esta prueba. Uno es, y esto es lo más importante, en los que queremos hacer un diagnóstico preventivo de diabetes mellitus tipo 2, y otro para monitorear la progresión de la enfermedad y ver si nuestras intervenciones tienen o no un efecto positivo. Desde el punto de vista del diagnóstico preventivo, son personas que están en riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, y ahorita voy a desglosar cuáles son esos factores de riesgo, y en toda paciente que no tenga antecedentes, pero que tenga más de 45 años de edad y desea conocer su riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Para el monitoreo de personas que ya están enfermas, sirve para pacientes que tienen prediabetes y desea saber el impacto de cambios de conducta o estilo de vida sobre su riesgo de progresar a diabetes, o pacientes que tienen prediabetes en tratamiento farmacológico y están siendo monitorizados para evaluar su respuesta a la terapia farmacológica. Y también en el paciente ya diabético para monitorear la respuesta a terapia y control de la enfermedad. Pero el verdadero valor de esta prueba está de este lado, en el diagnóstico preventivo, que, como les dije anteriormente, puede hacerse muchos años antes de que el paciente tenga positivo cualquier otro indicador de prediabetes o diabetes. Esto es ya desglosado cuáles son los candidatos, o sea, cuáles son las personas que están en riesgo de desarrollar diabetes. Bueno, adultos con índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado que tengan alguno de estos factores adicionales: un familiar de primer grado con diabetes, hipertensión arterial por arriba de 140/90 milímetros de mercurio, triglicéridos mayores de 250 miligramos por decilitro, mujeres con historia de diabetes gestacional y mujeres con síndrome de ovario poliquístico. ¿Sí? Adultos con familiares de primer grado diabéticos, aunque no tengan estas condiciones, adultos de más de 45 años de edad, y niños con índice de masa corporal por arriba del 85% de la percentila, peso por arriba de 120 del peso ideal para su estatura, con factores de riesgo adicionales como un familiar de primer o segundo grado diabéticos, o que su madre haya tenido diabetes gestacional. Todas estas son personas en las que está indicado hacer la investigación del índice de resistencia a insulina. Entonces, en resumen, la utilidad clínica de Quantos puede ser doble: el monitoreo del paciente con resistencia a insulina, del paciente prediabético y del paciente diabético, con una prueba que le ayudará a evaluar la efectividad de medidas preventivas y farmacológicas, pero también auxiliar al médico en un diagnóstico preventivo que le ayudará en la evaluación de riesgo de desarrollo de prediabéticos e incluso de diabéticos. ¿Cómo compara Quantos con otras pruebas? Esta es una cosa muy, muy importante. Ven ustedes, en las pruebas que se han utilizado tradicionalmente para medir resistencia a insulina, la prueba de Clamp, o también conocida como la prueba de la pinza, es el estándar de oro. Es la prueba más informativa, pero es una prueba invasiva, muy difícil de hacer bien. O sea, uno la lee en el libro y como que tiene sentido. Hay 2 maneras de hacerla, pero básicamente es tratar de mantener al paciente con euglucemia después de una carga de glucosa y midiendo la cantidad de insulina que necesito yo para mantenerlo euglucémico. Es la prueba, el estándar de oro. Luego hay otras pruebas, como puede ser esta, que es la repetición de las mediciones de glucosa basal después de una carga venosa de glucosa, el índice de Matsuda, que también se basa en una prueba de tolerancia oral a la glucosa, y el índice de HOMA, que se usa mucho. Bueno,
Este es el más simple de todos porque nada más se hace con un cociente, pero es el que menos exactitud tiene en relación con la prueba del clamp o de la pinza. ¿Cuánto se puede ubicar aquí? Es de complejidad superior al índice OMA, ¿sí? Porque técnicamente es un poco más difícil de medir los analitos, pero desde luego menos invasivo y menos complicado de hacer que Matsuda, que este o que el clamp, ¿sí? Y es casi tan informativo como el clamp, como les voy a mostrar en un momento más. La precisión de cuántos es excelente. Aquí tenemos un estudio donde se analiza en el estudio RISC, que en un momento les hablaré un poquito más de él, que es el estudio del índice de resistencia a insulina como predictor del desarrollo de enfermedad cardiovascular, en que en una cohorte muy grande de pacientes se hicieron 1.277 pacientes, se les hizo el estudio con la pinza, y ven ustedes la correlación que mostró la pinza con el índice Quantouse es la más alta de todo el resto de las pruebas que se pudieron comparar en este grupo de pacientes. Volveremos a esto en un momento. Pero entonces, la diferencia principal, aparte de la dificultad, es la tempranez con la que esta prueba puede mostrar alteraciones. Volvemos al estudio del continuo de la diabetes, en donde la resistencia a insulina es una cosa muy temprana que después se trata de compensar con un aumento de insulina en la prediabetes y la resistencia sigue aumentando, después se agota el páncreas, cae la insulina y el enfermo ya tiene diabetes. Entonces, la glucosa va a estar en niveles normales en esta fase. En la fase de prediabetes va a alcanzar 110 miligramos y en la fase de diabetes 125 miligramos. Va subiendo la glucosa. ¿Cuántos puede darnos resultados anormales desde mucho antes de tener las primeras elevaciones de glucosa? Y lo más importante, y esto es muy preciso recalcar, que otras pruebas, como la prueba de tolerancia oral a la glucosa y sobre todo la hemoglobina glucosada, son pruebas cuyas anormalidades se presentan muchísimo más tarde en el continuo del desarrollo de la diabetes. Esta prueba no es un equivalente a la hemoglobina glicosilada, porque como ustedes recuerdan, la hemoglobina glicosilada es una prueba que mide un promedio de la glucosa de los últimos 120 días. Entonces, se va a volver anormal hasta que haya hiperglucemia. En cambio, el índice de resistencia a insulina se detecta anormal mucho antes de que haya hiperglucemia. Enfatizando, la prueba de hemoglobina glucosilada es una prueba que mide el porcentaje de hemoglobina unida a glucosa dentro de los glóbulos rojos y ofrece una visión retrospectiva de los niveles de glicemia en los 3 últimos meses. Entonces, cuando sale elevada es porque ya hay hiperglicemia, que como vimos en las diapositivas anteriores, es un evento tardío en el progreso de la diabetes. Algunas de las ventajas que tiene la determinación de hemoglobina A1C, bueno, la extracción puede realizarse en cualquier momento del día, el paciente no necesita estar en ayunas. Y desventajas, bueno, hay aspectos del individuo evaluado por este método que modifican su valor, como son edad, raza, embarazo, anemias por pérdida de sangre, alteraciones en la producción de glóbulos rojos, hemoglobinopatías, y que los métodos usados en diferentes laboratorios producen una gran variabilidad. Entonces, es una prueba, desde luego, que tiene un rol muy importante en el control de la diabetes, pero que tiene también algunos bemoles. ¿Cuántos? Como ya les informé, también es una prueba que nos va a dar información para el control del paciente diabético. Este es, otra vez, una tabla comparativa del valor predictivo de resistencia a insulina de las pruebas Quantouse, OGIS y OMA. OGIS es la sensibilidad a insulina después de una carga oral de glucosa. Y vean nuevamente, de los 3 pruebas que se utilizan para predecir resistencia a insulina, la que tiene la mejor correlación de todas es nuevamente Quantouse. ¿Cuáles son los beneficios que Quantouse nos ofrece en la práctica médica? Bueno, es útil para identificar pacientes de alto riesgo dismetabólicos con resistencia a insulina, permite identificar a pacientes con riesgo de desarrollo de prediabetes y diabetes,
permite establecer estrategias de intervención más efectivas para prevenir o retrasar la progresión de la enfermedad metabólica, prediabetes y diabetes. Y monitorizar pacientes que ya tienen prediabetes, que están en tratamiento con metformina, pioglitazona o simplemente con medidas conductuales. Y esto es dado que, o como resultado de que la resistencia a insulina, insisto, es una condición en la cual la hormona natural insulina es menos efectiva en reducir la glucosa en sangre. La resistencia a insulina es un factor de riesgo conocido y predice diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Los metabolitos analizados en esta prueba brindan una alternativa fiable, ya que muestran cambios antes que la hemoglobina glicosilada. Les voy a mostrar en forma muy resumida algunos estudios a nivel mundial que se han hecho en los últimos 10 años que enfatizan mucho el valor clínico del empleo del índice de resistencia a insulina medido por metabolómica en algunos ejemplos. Este es un artículo clásico, ¿sí? En donde, entre otros este es lo que se llama el estudio ACT-NOW, que fue un estudio muy importante en donde se incluyó la determinación de Quantos y en forma muy sencilla se estudiaron 431 individuos que tenían glucosa normal en ayunas y se asignaron o no en forma aleatoria a tratamiento con pioglitazona o placebo y se siguieron por 2.4 años. Y en estos sujetos, miren ustedes qué dramático es el resultado. En los pacientes con placebo o con pioglitazona, ven ustedes cómo el índice Quantos sí muestra una mejoría notable en comparación con el placebo cuando hay un efecto benéfico de la pioglitazona, mientras que la hemoglobina A1C no solamente no mejoró, sino que empeoró un poquito en los pacientes que fueron sujetos a pioglitazona. Aquí está resumido abajo, el índice Quantos mejoró significativamente en los pacientes que tuvieron tratamiento con pioglitazona en 32%, mientras que la hemoglobina glicosilada empeoró en forma pequeña pero significativa. Este es otro estudio, este es un estudio hecho en Dublín, en la Universidad de la Ciudad de Dublín, que se llamó DexLife, en donde en sujetos que tenían riesgo de diabetes mellitus tipo 2 fueron sometidos a un esquema de ejercicio y dieta muy bien vigilados y vieron los efectos en distintos marcadores de enfermedad metabólica. Y miren ustedes, los resultados son muy interesantes porque los únicos indicadores que cambiaron fueron los antropométricos, ¿sí?, que cambiaron significativamente, la glucosa, que se modificó un poquito, pero ven cómo la insulina no mejoró, ¿sí? La glucosa postprandial después de 2 horas tampoco mejoró, el índice OMA tampoco cambió, en cambio el índice Quantos sí mejoró notablemente y significativamente cuando estos enfermos tuvieron una reducción de peso, una reducción de glucosa, una reducción del índice de masa corporal. Y esto es porque otra de las ventajas del índice Quantos es que se puede modificar en forma muy rápida cuando hay respuesta a la intervención. Y esta es una de las grandes ventajas adicionales que nos presenta esta prueba. Ven ustedes, esta es la historia real de un paciente que en enero de un X año tiene un valor de Quantos de 80, ¿sí?, un índice muy alto de riesgo, le dan un tratamiento con algún hipoglucemiante y baja a 56. En este momento el médico decide que como obtuvo una buena respuesta, no modifica la dosis, sigue con la misma dosis y baja solamente a 50. Entonces toma la decisión de aumentar la dosis del medicamento y lo mete ya dentro de la zona de no resistencia a insulina. Entonces, la enorme ventaja que nos da esta prueba es que la podemos modificar por intervención. Nosotros podemos, en un paciente que tenía un índice de resistencia a insulina alto, llevarlo a una zona donde no tiene riesgo de desarrollo de prediabetes y diabetes
y mantenerlo ahí, y entonces evaluar la respuesta al tratamiento y evaluar que lo mantenemos sin riesgo a progresar. Esa es una de las grandes ventajas. Y la presentación del resultado realmente es muy sencilla de interpretar, porque se presenta en una escala del 0 a 100, esto es normal, esto es intermedio, esto indica resistencia, y les marcamos ahí con una flechita dónde está el paciente en un momento dado, y si tiene más de una determinación lo podemos ir graficando para que puedan ver el impacto de la intervención del tratamiento, ya sea solamente conductual o farmacológico. Este es otro estudio muy interesante que se llama SOLAR, que es un estudio que incluyó a niños obesos latinos viviendo en los Estados Unidos, todos con historia de diabetes tipo 2 en su familia, y se utilizó este grupo de niños como una cohorte para estudiar la historia natural de la diabetes tipo 2, y no se les hizo nada más que seguirlos, ¿sí? Y miren cómo en este grupo de niños también uno de los principales y más significativos eventos que estaban indicando la progresión de la enfermedad era nuevamente el índice de Quantos. Estos sujetos son muy resistentes a insulina por el score Quantos, a pesar de que su glucosa basal y la hemoglobina A1C son normales antes de que progresen a la diabetes. Entonces, en una población de personas conocidas como resistencia a insulina y que se les deja progresar, tenemos la evidencia del valor predictivo de este indicador. Entonces, la prueba tiene también, ya no voy a hablar de más estudios, pero si ustedes quieren, pueden consultar en cualquier buscador de literatura médica. Son muchos los estudios que han probado la utilidad del valor predictivo de Quantos, tanto en prediabetes, diabetes y enfermedad metabólica, enfermedad cardiovascular. La prueba tiene un desempeño muy bueno, ¿sí? En el estudio RISC, que es un estudio de resistencia a insulina y riesgo cardiovascular, podemos ver que la insulina basal, que está aquí, cuando se agrupan los pacientes por riesgo cardiovascular, vemos cómo la insulina basal tiene un cambio importante en los grupos de mayor riesgo a menos riesgo. Igual que estos tres metabolitos, y esto es un poco como fue que se decidió utilizar estos metabolitos para generar el índice, porque vemos que también tienen diferencias significativas cuando se miden en pacientes que se estratifican por riesgo. El índice Quantos correlaciona mucho mejor con el índice del clamp, de la pinza, que cuando se mide algún otro índice que hasta ahorita se consideraba o se considera como índices útiles, como el índice OMA. En este otro estudio se puede ver nuevamente la correlación que tiene el índice OMA con el método del clamp, el método de la pinza. Es mejor que cualquiera de los otros parámetros que ahí se ven. El índice OMA, insulina basal, glucosa basal y índice de masa corporal o sensibilidad a insulina después de una carga oral de glucosa. En este mismo estudio, en 383 sujetos, se decidió establecer un algoritmo y la recomendación es la siguiente. Vean ustedes, estos son los parámetros que cuando se analizan como área bajo la curva, mejor valor predictivo nos dan. Encabeza la lista con el valor más alto el índice Quantos. Entonces, al final de cuentas, el algoritmo que se recomienda es el índice Quantos por sí mismo nos da un resultado de 0.840. La consideración de edad, sexo, glucosa basal y índice de masa corporal nos dan todos juntos este valor predictivo. Pero si a estos parámetros que son muy fáciles de conseguir y son prácticamente de costo cero, obtenerlos de un paciente, se le agrega al algoritmo el índice Quantos, llegamos a tener todavía una mejor
valor predictivo que con el índice Quantos solo. Entonces, ese es en el estudio RISC como se recomienda finalmente el empleo de esta información, en asociación con edad, sexo, índice de masa corporal y glucosa en ayuno. Para concluir, podemos decir que Quantos IR, que es resistencia a insulina, es la prueba no invasiva más confiable para detectar resistencia a insulina. O sea, no tiene el mismo desempeño que la prueba de la pinza, ¿sí? Pero tiene casi el mismo desempeño de la prueba de la pinza sin ningún riesgo para el paciente. Es una prueba no invasiva que se hace en una sola muestra de sangre. Puede predecir el desarrollo de prediabetes y diabetes con muchos años de anticipación. Puede detectar personas con problemas con mucha mayor sensibilidad que otras pruebas, incluyendo la hemoglobina glucosada. Se calcula que detecta por lo menos 40% más pacientes con prediabetes que la hemoglobina glucosada. Muy importante es que se modifica pronto en respuesta a intervenciones. Uno puede ver en 15 días un cambio en el índice Quantos después de una intervención, sin tener que esperar los meses que suele recomendarse para ver cambios en la hemoglobina glucosada, y por tanto permite evitar o al menos retrasar el desarrollo de diabetes. Finalmente, decirles que el 30 de abril, o sea, hace 22 días de este año, Clínica Ruiz ya fue certificada como un laboratorio de pruebas por parte de Metabolón. Metabolón es la compañía en los Estados Unidos que desarrolló este índice, el índice Quantos, y ya nos certificó para poderlo hacer en el país, y la prueba está disponible desde el día 30 de abril, porque obtuvimos esta certificación. Debo decirles, y no lo tomen como una cuestión promocional, que el único laboratorio en el país que ha obtenido esta certificación ahorita somos nosotros. Entonces, los estudios de Quantos están disponibles para sus pacientes y sus laboratorios en nuestro departamento de referencia. El nombre, y quisiera yo hacer una aclaración al respecto, pues se llama Quantos IR, realmente podríamos llamarle índice de resistencia a insulina y ya, pero la compañía que nos está dando esta certificación nos ha exigido prácticamente al darnos esta certificación que lo usemos así, o sea, que le sigamos llamando Quantos para que todo el mundo sepa que lo que estamos haciendo en Puebla es exactamente el mismo índice que desarrolló esta compañía. Es un nombre comercial que tenemos que seguir usando, aunque parezca un anglicismo, pero por ello pido una disculpa. Es un índice de resistencia a insulina que se llama Quantos. Creo que es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Alejandro. Abrimos a preguntas y comentarios. Allá atrás, por favor, un micrófono. Allá atrás. Es interesante que un método para detectar prediabetes o resistencia a la insulina, curiosamente, no está midiendo ningún metabolito de los carbohidratos. Aparentemente me da la impresión que está midiendo que al no entrar glucosa a la célula empieza a metabolizar lípidos, y la determinación de los analitos que se hace son metabolitos producto del catabolismo de ácidos grasos, triglicéridos y fosfolípidos. Esto más o menos indica que al dejar de entrar la glucosa a la célula empieza a hacer su trabajo sobre los lípidos, doctor. Mire, la manera en que se eligen estos metabolitos es una manera muy compleja. Yo quería traer una diapositiva, pero pensé que nos podíamos perder un poquito en ella. Esta compañía, en un estudio prospectivo en que tomaron muestras de muchos pacientes y los dejaron que progresaran, aquellos que progresaron porque tenían o desarrollaron mayor resistencia a insulina, y los que no, se estratificaron en dos grupos, y después se midieron como 70 metabolitos de vías de glucosa, de vías no glicémicas, en todos ellos. Y después se tira esto en un de estos complejos programas estadísticos como C5 o uno de estos,
y hace lo que se llama el Principal Component Analysis, y se ve cuáles resultados discriminan un grupo de otro. Y los 3 que mejor discriminaron a un grupo de otro fueron estos 3, ¿sí? El significado fisiopatológico, pues podemos hacer muchas especulaciones. Yo lo que pensaría, como yo lo interpreto, es que el metabolismo de la glucosa está lento en estos sujetos, y entonces en una idea de rescatar fuentes de energía utiliza más lípidos, y por eso tenemos cambios en el metabolismo de lípidos cuando falta glucosa intracelular. Pero no es ese, o sea, no es que por eso buscaron estos metabolitos, sino es al revés. O sea, buscaron qué podía discriminar a unos pacientes de otros. Esta compañía Metabolon se dedica solamente a metabolómica, y encontraron eso. Y como la insulina también era un factor muy interesante en discriminar unos y otros, empezaron a ponderar estos datos hasta obtener la interpretación correcta de cada uno de ellos y generar el índice de resistencia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Buenas tardes, mi nombre es Mirna Pantoja, soy microbióloga del CESES, Centro de Estudios Superiores en Estomatología y Salud. Mi pregunta es también en ese sentido. Si esos son los metabolitos que detectaron relacionados con resistencia a insulina, ¿qué tanto hay estudios de falsos positivos? Es muy difícil contestar esta pregunta, porque en este tipo de estudios lo que hace es que sigue cohortes de pacientes a lo largo de muchos años, ¿sí? Y lo que nosotros podemos saber es que en la medida en que les mostré estos índices en el mejor de los casos de 0.88, es el valor predictivo de la prueba. O sea, en 88%, podemos leerlo así, en 88% de las veces la prueba acierta. Quiere decir que en el 12% de los pacientes el resultado puede no acertar, tanto negativa como positivamente. ¿Sí me explico? O sea, a una persona que le dicen tiene resistencia a insulina y dice, bueno, me da igual, no hago nada, y a lo mejor no desarrolla diabetes. Ese sería un falso negativo. O al revés, una persona que le dice te va a dar diabetes y no le pasa nada. Entonces, el grado de certidumbre que tiene esta prueba está como en el 88%. ¿Sí? ¿Sí contesta su pregunta? Me presta el micrófono. ¿Qué pasa? Y esta es mi interpretación, ¿no? O sea, si yo digo que hay 85% de certidumbre, quiere decir que el 15% restante puede tener resistencia a insulina y no es detectado. Exacto. Pero mi pregunta es Y al revés también. No necesariamente. O sea, ¿qué pasa con la... O sea, no sé si se hicieron estudios o se proyectan hacer. ¿Qué pasa con gente que finalmente tuvo resistencia a insulina y no se detectó? Y no desarrolló diabetes. Ajá. Bueno, Es más difícil de hacer, yo lo entiendo. ¿Pero hay algo sobre esto o está por eso proyectado les digo, hacerse? como son estudios en población, no son estudios así individuales, no es fácil decir quién es un falso positivo y quién es un falso negativo, porque además la resistencia a insulina se compara contra el índice de la pinza. Sí. ¿Sí? No se siguen los enfermos a ver que se mueran de diabetes, sino que porque nos quedamos en resistencia. se hace, y entonces con la misma incertidumbre que tiene el método de referencia es que podemos decir qué certidumbre tenemos, y la certidumbre anda alrededor del 88 contra el CLAMP, ¿sí? Y ahí en ese 12% están los falsos negativos y los falsos positivos. Sin embargo, yo no creo que un falso positivo en esta prueba sea grave. O sea, si yo le digo a una persona, oye, tú tienes resistencia a insulina, andas en 80, mejor tómate pioglitazona y ponte a dieta, no le voy a hacer ningún daño. ¿Sí? Va a bajar de peso y a lo mejor nunca le iba a dar diabetes, bueno, tampoco le va a dar, pero no le voy a hacer daño por decirle un falso positivo. No le voy a hacer daño a nadie.
El falso negativo, sí, si la persona es un inconsciente que le digo, no te preocupes y bueno, y sigue comiendo mucho y todo, y al rato le da diabetes, ¿no? Me preocuparía más la inacción de un falso negativo que la acción innecesaria en un falso positivo. Aquí está. Allí hay otro joven. Buenas tardes, doctor. Me llamo Diego Martínez, soy estudiante. Bueno, la pregunta que quiero hacer, no sé si complemente lo que preguntó la doctora. Tengo entendido que valores por arriba del 63 ya son peligrosos, ¿no? Pero no sé si hayan considerado también la genómica la genética de cada etnia o cada raza, porque me parece que son de norteamericanos, ¿no? Los valores. No sé si también aquí en nuestro país hayan hecho estudios de cuánto varían estos rangos y si son diferentes. Muy buena pregunta. Ahorita estamos adoptando estos intervalos porque no tenemos información suficiente en México, apenas lo estamos empezando a hacer. Estamos adoptando estos intervalos, pero hay que tomar en cuenta que muchos de estos estudios incluyen a muchos pacientes latinos, ¿sí? De hecho, el estudio que les presenté de Solar son puros jóvenes latinos. Entonces, todo parecería indicar que no tenemos por qué metabólicamente pensar que las cosas serían diferentes. Pero en relación a lo que pregunta, estamos haciendo un estudio en más de 10,000 personas que está patrocinado por el Instituto Carlos Slim para la Salud, en que sin costo alguno para ellos se va a tratar de validar y establecer cuáles son los valores para la población mexicana. No pensamos que vayan a ser muy distintos, aunque sí sabemos, también gracias al mismo instituto, que los genes de predisposición a diabetes en mexicanos y en americanos son diferentes. Sí, maestro. Todos sabemos que el aumento de peso y por ende la obesidad produce resistencia a la insulina. Entonces, ¿a quién debemos de hacerle esta prueba? Esta prueba, como dije, se la debemos de hacer a las personas que puse en la tabla que tengan sobrepeso, pero si aparte que tengan, eso supone que hay que hacérsela prácticamente al 60% de nosotros. Porque casi el 60% de los mexicanos tenemos sobrepeso. Bueno, yo no tengo, pero ya casi llego al sobrepeso. Es cosa de esforzarme otro poquito. Pero además, si tenemos un pariente de en primer grado diabético, si tenemos hipertensión, si tenemos hipertrigliceridemia, o en el caso de mujeres que hayan tenido diabetes gestacional, o sea, cifras anormales de glucosa durante la gestación. En niños, también niños obesos, niños que estén en la percentila por arriba del 80, 85, que tengan más de 20% de exceso de peso para su talla y que tengan antecedentes de que su madre haya tenido diabetes gestacional. Me gustaría agregar un comentario. Ha habido un estudio muy interesante de cuánto cuesta un diabético. Y claro, un poco como lo que nos presentaba la doctora Arispe, pues depende de en qué momento lo midamos, ¿no? Pero un diabético se supone que cuesta en promedio algo así como entre 30 y 40 mil pesos al año, cuesta tratar a un diabético. En términos generales, habrá unos que cuesten muchísimo más y necesitan un trasplante renal, y otros que cuesten mucho menos, pues están controlando con pioglitazona, con metformina. Pero en promedio, cada diabético le cuesta al sistema de salud en México o al paciente, si es de su bolso que está pagando los servicios, entre estudios y tratamiento como 30 a 40 mil pesos. Si nosotros con una de estas pruebas podemos retrasar por lo menos o evitar el desarrollo de la diabetes, creo que el impacto que puede tener en el cuidado de salud, en el costo del cuidado de la salud en cualquier país es muy alto. Y en México, en donde la diabetes se ha vuelto un problema prioritario de salud pública, creo que tiene mucha aplicación y esperemos que esta prueba realmente impacte el cuidado de la diabetes en el país. Sí, doctor, una pregunta. Usted está indicando el valor predictivo que tiene sobre resistencia a insulina la prueba.
Si un paciente sale con datos normales dentro de este valor predictivo, ¿se debe descartar en el futuro que tenga que volver a repetir el estudio? Porque como estamos hablando de metabolismo, no de genética, ¿tendría que volverse a repetir y en qué periodo más o menos para descartar que pudiera desarrollar la diabetes más adelante? Sí, yo creo que este es un estudio, como usted bien lo indica, es una cosa muy dinámica, que un valor normal no me descarta resistencia a insulina, me lo descarta en ese momento, pero no que no lo pueda desarrollar. Entonces, si el paciente tiene otros factores de riesgo, como un familiar en primer grado, si sube de peso, si tiene hipertensión, hay que repetir la prueba. Yo creo que si el paciente no tiene ninguno de estos factores de riesgo, hasta que no cumpla 45 años, no estaría indicado repetir la prueba. Sí. Bueno, ya me había presentado. Ahorita que mencionó las preguntas anteriores, habló de el estudio en una población para detectar los valores normales en México. ¿Nos podría ampliar un poquito más sobre eso? ¿Qué tipo de población están estudiando? ¿Qué tiempos? ¿Bajo qué criterios? Mire, este es un estudio que está conduciendo el doctor Roberto Tapia en la Ciudad de México, en una seroteca o una plasmoteca que él tiene guardada desde hace como 25 años en la Universidad de Harvard, y que pertenece a una cohorte de pacientes que han podido seguir, si son personas mexicanas. Entonces, la idea es que vamos a descongelar muestras de suero de hace más o menos 15 años y conocemos la historia y el devenir de estos cientos de miles de, no cientos de miles, sino miles de pacientes, de manera que vamos a poder saber, vamos a medir el índice de resistencia a insulina que tenían hace 15 años y saber hoy cómo están y poder saber el valor predictivo en muy corto tiempo. No vamos a tener que esperarnos 15 años para saber el valor de la prueba, sino que lo vamos a poder hacer en esta seroteca que tiene el doctor Roberto Tapia, conservada en la Universidad de Harvard. Buenas tardes, Diana, soy estudiante de aquí de Puebla y mi pregunta va enfocada hacia, sabemos que existe resistencia a insulina de varios tipos, puede ser adipositaria, hepática, incluso cardiovascular. Entonces, ¿esta prueba hacia qué tipo de resistencia a insulina va enfocada? Esta prueba no te permite discriminar qué tipo de resistencia a insulina. Simplemente, al medir las alteraciones de estos metabolitos en el plasma, no te está dando ninguna órgano especificidad. Te mide insulina y los metabolitos en el plasma. Entonces, no puedes saber si hay alguna especificidad de órgano de la resistencia. ¿Y cuál es el costo de la prueba? ¿Cuál es el qué? El costo de la prueba. Depende de si trabajas en el sector público, si trabajas en el sector privado, si eres un laboratorio que nos envía la muestra de referencia, si eres un paciente particular, cambia mucho. No sé si el licenciado Rodrigo Ruiz quisiera abundar en eso, que es el encargado de esos aspectos mundanos del ejercicio del laboratorio. Les platico rápidamente. Esta prueba va a costar, bueno, ya cuesta alrededor de 990 pesos al público, ya con IVA, y bueno, para los laboratorios o para la cuestión de referencia sí tiene otro precio, que ese, bueno, los que estén interesados con mucho gusto se los puedo decir, pero bueno, hay un margen, un diferencial para que el laboratorio también tenga su respectiva ganancia, ¿sí? Pero bueno, 990 pesos más o menos en valor mercado. Que si ustedes consideran que si se gasta un paciente 990 pesos puede evitar gastarse 40,000, creo que sí, no es un mal negocio. Sí, doctora. A los médicos, ¿usted qué nos sugiere en relación al tratamiento de la resistencia a la insulina?
pioglitazona o metformina o combinación. Mire, yo no soy endocrinólogo y preferiría no hacer una recomendación. Le puedo decir desde mi punto de vista como profesional de laboratorio que sabemos hoy que más o menos un 10 a 15% de los mexicanos, no sé si de todos los mexicanos o los mexicanos con diabetes, porque nada más he estudiado en los diabéticos, son resistentes a metformina. Entonces, yo creo que tendría que probarse con uno u otro, a ver cuál es el mejor, pero yo preferiría que hiciera usted su pregunta a un endocrinólogo y nos dijera eso, porque yo sé, de hecho, hay pruebas genómicas para detectar la resistencia a metformina que pueden ser un poquito costosas para saber si un paciente es o no resistente a metformina. Quizás hay que darle metformina y si no responde, pues cambiarle, ¿verdad? Que es lo que todo el mundo ha hecho siempre. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, pues... Aquí. Sí, perdón. ¿Cuál es el fundamento de la detección de los metabolitos en el plasma y qué tipo de reactivos se utilizan en dicha prueba? La prueba es espectrometría de masas en tándem, o sea, es cromatografía de líquidos de ultra resolución acoplada a un detector de masas en tándem, o sea, no es una reacción química en sí, sino que se hace una extracción de lípidos del plasma y estas se inyectan en un instrumento que primero los pasa por una columna de fase reversa y lo que va saliendo de la columna se mide en un espectrómetro de masa, o sea, se mide específicamente la masa molecular de estos metabolitos y luego del resultado de los iones que se producen por su colisión con argón, y esto determina, es la huella digital de cada uno de los metabolitos y así se miden. O sea, es espectrometría de masas en tándem. No es una reacción bioquímica. Gracias. Esa es la dificultad del método y lo que lo hace un poco caro. O sea, un instrumento de masas, ya que estamos hablando de este tipo de barbaridades y vulgaridades, un instrumento de masas cuesta más o menos $500,000. ¿Sí? O sea, es la inversión que hay que hacer para poder medir estos metabolitos. Como tipo sacar resonancia, ¿verdad? Como tipo sacar resonancia. Perdón, no. Como sacar resonancia magnética, algo así. No, nada que ver con resonancia magnética. Es espectrometría de masas. Muchas gracias. Ahí hay más preguntas. La última pregunta. Ok. ¿Más preguntas? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Javier Chávez, del estado de Tlaxcala. Mi pregunta va enfocada al estudio que presentó de un tratamiento a base de ejercicio, en el que se muestra que hay una mejoría en cuanto a medidas antropométricas y al índice Quantos. Ajá, pero no así con referente a la glucosa. ¿A qué se debe esta situación? No, la glucosa sí bajó, lo que no baja es la insulina ni la hemoglobina glucosada. Pero fue muy poca la diferencia de la glucosa. Okay. Sí, pero, bueno, lo que está diciendo es, bueno, no tenían hiperglucemia antes y siguen sin hiperglucemia, baja un poquito la glucosa en estos pacientes después de ejercicio, pero un poco lo que está enfatizando es que ni la hemoglobina glucosada, ni los valores, ni los niveles plasmáticos de glucosa en ayuna son buenos indicadores del riesgo de diabetes, porque estos pacientes tienen riesgo de diabetes, luego mediante ejercicio y dieta los pones en una situación sin riesgo y te das cuenta que ni hemoglobina glicosada ni glucosa, si midieras solo eso, te indicarían del beneficio de la intervención. Gracias. Sí. Había otra mano por allá atrás. ¿Ya? Sí, buenas tardes. En comentario a la prueba se dice que se puede modificar con intervención en un tiempo relativamente corto, que sería 15 días. ¿Eso no sería como una desventaja también? ¿Por qué? Esa modificación que se puede hacer en un tiempo relativamente corto, 15 días, ¿no sería una desventaja también? No, sí entendí tu pregunta, pero ¿por qué sería una desventaja? Digamos que una vez que se hace la prueba sales como
con índice de resistencia a insulina. Si en 15 días yo modifico ciertas conductas, sale con un valor bajo, entonces ya no soy resistente a insulina. No, y si mantienes esas buenas conductas, te vas a mantener sin resistencia. O sea, no quiere decir que ya me bajé y me vuelvo a engordar, no. O sea, te bajas de peso, haces ejercicio, entras en una zona normal de tu resistencia a insulina y sigues haciendo ejercicio porque estás viendo que sí te está funcionando. Sigues manteniendo tu peso abajo, sigues sin comer azúcar, sigues haciendo ejercicio y vas a seguir en la zona digamos, de poco riesgo. Ok, entonces las actividades que se recomendarían para modificar ahora sí este índice, ¿cuáles serían? Insisto, yo no soy endocrinólogo, no veo pacientes, yo no sabría qué recomendar. Así, en términos generales, a mí se me ocurre que es dieta y ejercicio. Y si con eso no hay respuesta, bueno, entonces hay que usar fármacos. Pero yo no estoy del lado del médico que ve al paciente, yo estoy del lado del laboratorio que mide esto y lo sé interpretar. Pero lo que debe hacer el médico yo no me atrevo a recomendarlo. Gracias. Ahí hay otra pregunta. Hola, buenas tardes. Disculpe, una pregunta con referencia a lo que comentaba el compañero. Por ejemplo, no sé, sabemos que el paciente tiene resistencia a la insulina, pero ¿cómo saber si esta resistencia es de origen genético, por falta de receptores, de origen metabólico? ¿Hay alguna prueba que me ayude a saber esto? Desde luego, tú puedes complementar la información si haces también el estudio del genoma y puedes saber si el individuo es un individuo que genéticamente tiene predisposición a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 o si no la tiene. O sea, el índice solamente mide la actividad metabólica de riesgo o no riesgo, ¿sí? No te hace todo el diagnóstico fisiopatológico del caso. Es un elemento más de la información que se requiere para la atención de un paciente. Lo que sí puedo decirte es que si tú tienes un índice alto de resistencia a insulina, no importa si tienes o no genes de riesgo, tienes ya resistencia a insulina y hay que intervenir. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Muchas gracias, doctor Alejandro Ruiz Argüelles. Sí. Le toca a un presente que es resistente a insulina y su certificado. Laboratorio Ruiz.